Imagina que, de repente, todo aquello con lo que soñaste cuando eras niño se hace realidad. Tienes dinero, reconocimiento. Millones de personas conocen tu nombre. Cada vez que apareces en una pantalla, el mundo entero sonríe contigo. Has llegado. Has ganado. Lo has conseguido. Y, sin embargo, una mañana despiertas y descubres que sigues sintiéndote vacío. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Jim Carrey. Durante años fue considerado el hombre más divertido del planeta. Sus películas rompían récords. Los estudios competían por contratarlo. Su rostro aparecía en todas partes. Para millones de personas, él era el símbolo del éxito. Pero detrás de las cámaras, estaba ocurriendo algo completamente diferente. Mientras el mundo veía a un hombre que parecía tenerlo todo, Jim comenzaba a hacerse una pregunta que muy pocos se atreven a formular. ¿Y si todo esto no fuera suficiente? Años después, pronunció una frase que dio la vuelta al mundo. Deseo que todo el mundo pueda hacerse rico y famoso, para que descubra que esa no es la respuesta. Cuando la escuchamos por primera vez, parece una contradicción. Como alguien que consiguió exactamente lo que todos desean. ¿Puede decir algo así? La mayoría de las personas cree que la felicidad funciona como una recompensa. Piensan que primero deben luchar, después ganar. Y solo entonces podrán vivir en paz. Pero, ¿qué ocurre cuando alcanzas la cima y descubres que la paz no estaba allí? Quizá el problema nunca fue la falta de éxito. Quizá el problema fue creer que el éxito podía llenar un vacío que nunca le perteneció. Alan Watts pasó gran parte de su vida hablando precisamente de eso. Decía que la sociedad nos enseña a perseguir una versión futura de nosotros mismos. Siempre hay una nueva meta. Un nuevo objetivo. Un nuevo logro. Vivimos convencidos de que el siguiente paso nos hará sentir completos. Pero esa sensación dura muy poco. Porque, apenas conseguimos aquello que deseábamos, la mente fabrica un nuevo deseo. Y comienza otra carrera. Otra comparación. Otra meta imposible. Es como intentar llenar un recipiente que tiene un agujero en el fondo. Cuanta más agua echas, más desaparece. Desde fuera, parece que estás avanzando. Por dentro, todo sigue igual. Jim Carrey empezó a notar ese mecanismo. Después de cada película. Después de cada premio. Después de cada aplauso. La satisfacción aparecía. Pero desaparecía casi de inmediato. Entonces llegaba otra película. Otro contrato. Otro éxito. Y otra vez. La misma sensación. Como si hubiera algo que jamás pudiera alcanzarse. Tal vez tú también conozcas esa sensación. No hace falta ser actor. No hace falta ser millonario. Puede aparecer en cualquier vida. Cuando dices, seré feliz cuando consiga ese trabajo. Cuando compre esa casa. Cuando encuentre a la persona perfecta. Cuando tenga más dinero. Y, sin darte cuenta, empiezas a vivir siempre unos pasos por delante del presente. El problema es que el presente es el único lugar donde realmente ocurre la vida. Pero nosotros casi nunca estamos ahí. Estamos atrapados en una versión imaginaria del futuro. O reviviendo un pasado que ya no existe. Alan Watts decía que el ser humano vive tan ocupado intentando llegar a la vida, que olvida vivirla. Y quizá esa sea la tragedia silenciosa de millones de personas. No viven. Se preparan para vivir. Jim Carrey descubrió esa verdad de la manera más difícil. Cuando ya tenía todo aquello que alguna vez había deseado. ¿Y fue entonces? Cuando comenzó el viaje más importante de toda su vida. No hacia Hollywood. No hacia la fama. Sino hacia su propia mente. Porque comprendió que la pregunta nunca fue: ¿cómo puedo tener más? La verdadera pregunta era otra. ¿Quién soy cuando dejo de interpretar el personaje que el mundo espera de mí?
Hay una escena que se repite en la vida de casi todas las personas. Trabajas durante meses para conseguir algo. Piensas en ello todos los días. Imaginas cómo cambiará tu vida cuando finalmente lo obtengas. Y cuando por fin llega ese momento, sientes una enorme emoción. Pero solo durante un instante. Después, todo vuelve a la normalidad. La mente encuentra un nuevo objetivo. Y comienza otra carrera. Alan Watts decía que vivimos persiguiendo el horizonte. Corremos convencidos de que algún día lo alcanzaremos. Pero cuanto más avanzamos, más lejos parece estar. Eso no significa que los sueños sean un error. El problema aparece cuando creemos que nuestra paz depende de alcanzarlos. Jim Carrey empezó a comprender esa diferencia. Durante años interpretó personajes capaces de hacer reír a millones de personas. En el escenario parecía imparable. Lleno de energía. Lleno de vida. Pero cuando las luces se apagaban, solo quedaba una pregunta. ¿Quién era realmente Jim Carrey? Porque una cosa es interpretar un personaje durante una película. Y otra muy distinta es pasar toda la vida interpretando un personaje para los demás. Quizá nunca hayas sido actor. Pero probablemente también llevas años interpretando un papel. El hijo perfecto. La madre fuerte. El profesional exitoso. La persona que siempre sonríe. El amigo que nunca tiene problemas. Con el tiempo, olvidamos que esos personajes no son nuestra identidad. Se convierten en una máscara. Y cuanto más tiempo la usamos, más miedo tenemos de quitárnosla. Porque aparece una pregunta aterradora. Si dejo de interpretar este personaje, ¿quién quedará? Alan Watts afirmaba que el ego funciona exactamente así. No es una cosa. No es un órgano. No es una parte del cerebro. Es una historia. Una historia que repetimos tantas veces, que terminamos creyéndola. Soy exitoso. Soy un fracaso. Soy inteligente. No soy suficiente. Todas esas frases parecen describirnos. Pero en realidad, solo describen una idea que la mente ha construido sobre nosotros. Jim Carrey empezó a hablar de esto en entrevistas. Decía que el personaje llamado Jim Carrey también era una construcción. Una imagen. Un papel. Algo que el mundo había aprendido a reconocer. Y esa idea resulta profundamente incómoda. Porque, si el personaje no soy yo, ¿quién está observando todo esto? Esa misma pregunta fue el centro de la filosofía de Alan Watts. Él decía que pasamos tanto tiempo intentando definir quiénes somos, que nunca experimentamos simplemente el hecho de existir. Necesitamos etiquetas, profesiones, logros, títulos, seguidores, premios. Pero ninguno de ellos responde la pregunta más importante. ¿Quién eres cuando todo eso desaparece? Imagina por un momento que mañana despiertas y nadie recuerda tu nombre. No existe tu trabajo. No existe tu dinero. No existen tus redes sociales. No existe el reconocimiento. Solo estás tú. ¿Seguirías sintiendo que tienes valor? Esa pregunta incomoda porque toca directamente al ego. El ego necesita referencias externas para sentirse seguro. Pero la conciencia no necesita demostrar absolutamente nada. Jim Carrey comenzó a pintar, a meditar, a hablar sobre espiritualidad. Muchos pensaron que había cambiado demasiado. Otros dijeron que estaba perdido. Pero quizá, por primera vez en su vida, estaba dejando de correr. Porque cuando una persona deja de perseguir constantemente una nueva versión de sí misma, descubre algo inesperado. Nunca hubo nada que completar. Solo había una historia que la mente seguía contando. Y esa historia decía una y otra vez: aún no eres suficiente. Aún te falta algo. Aún debes llegar más lejos. Pero, ¿qué pasaría si esa voz estuviera equivocada? ¿Qué pasaría si toda tu ansiedad naciera de creer una historia que jamás comprobaste?
Alan Watts no enseñaba a destruir el ego. Enseñaba algo mucho más sencillo. Observarlo. Porque el instante en que observas un pensamiento, dejas de ser completamente ese pensamiento. Y en ese pequeño espacio, aparece una libertad que la mayoría nunca experimenta. No la libertad de tener más, sino la libertad de dejar de depender de ese más. Jim Carrey encontró esa pregunta después de conquistar Hollywood. La mayoría de nosotros la encontramos mucho más tarde. Algunos incluso nunca llegan a hacerla. Y quizá por eso siguen corriendo, sin saber exactamente hacia dónde. Existe una razón por la que nunca nos sentimos completamente satisfechos. Y no tiene que ver con el dinero, ni con el éxito, ni con el reconocimiento. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Nuestra mente fue diseñada para sobrevivir, no para sentirse plena. Durante miles de años, mantenerse alerta significaba seguir con vida. Siempre había un nuevo peligro, una nueva amenaza, un nuevo desafío. Pero hoy, ese mismo mecanismo sigue funcionando. Solo que ya no huimos de depredadores. Huimos del silencio. Nos asusta quedarnos solos con nuestros pensamientos. Por eso llenamos cada momento con algo. El teléfono, las redes sociales, el trabajo, las compras, las series, la música, cualquier cosa, antes que escuchar el vacío que llevamos dentro. Jim Carrey descubrió que ni siquiera Hollywood podía silenciar ese vacío. Y esa revelación cambió por completo su manera de entender la vida. Porque empezó a comprender algo que Alan Watts repetía constantemente. No sufrimos porque nos falten cosas. Sufrimos porque creemos que necesitamos convertirnos en alguien diferente para merecer existir. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has dicho? Cuando consiga ese trabajo. Cuando tenga más dinero. Cuando encuentre a la persona correcta. Cuando mi vida cambie. Entonces seré feliz. Siempre es después. Nunca ahora. ¿Y mientras tanto? La vida sigue pasando. Alan Watts utilizaba una comparación muy sencilla. Imagina que escuchas una canción. ¿La escuchas únicamente para llegar a la última nota? Claro que no. Si ese fuera el objetivo, las mejores canciones durarían apenas un segundo. La música tiene sentido precisamente porque cada nota forma parte de la experiencia. La vida funciona igual. Pero nosotros la vivimos como si fuera una carrera. Siempre pensando en la meta. Siempre esperando el siguiente logro. Siempre convencidos de que el verdadero momento llegará más adelante. Y olvidamos que el único momento que realmente existe es este. Quizá por eso tantas personas alcanzan aquello que soñaban. Y descubren que la felicidad prometida nunca apareció. No porque el sueño fuera malo, sino porque depositaron en él una responsabilidad imposible. Ningún trabajo puede darte identidad. Ninguna relación puede darte paz permanente. Ningún premio puede hacerte sentir suficiente para siempre. Porque el problema nunca estuvo fuera. Siempre estuvo en la historia que la mente repetía. Jim Carrey empezó a hablar cada vez menos del éxito. Y cada vez más de la conciencia. Muchos no lo entendieron. Esperaban seguir viendo al comediante. Pero él parecía estar buscando algo completamente distinto. Ya no quería interpretar otro personaje. Quería descubrir quién era cuando todos los personajes desaparecían. Y quizá esa sea la pregunta más importante de este vídeo. Porque todos actuamos. En el trabajo. Con nuestra familia. Con nuestros amigos. Incluso cuando estamos solos. Seguimos interpretando el papel que creemos que debemos ser. Nos exigimos. Nos criticamos. Nos comparamos. Como si hubiera una versión perfecta de nosotros esperando al final del camino. Pero Alan Watts decía que intentar convertirte en alguien es como correr detrás de tu propia sombra. Nunca la alcanzarás. Porque siempre ha sido parte de ti. La paz no aparece cuando finalmente consigues todo.
La paz aparece cuando dejas de luchar contra el momento presente. Cuando aceptas que la vida nunca fue un examen que debías aprobar. Ni una competencia donde alguien entrega un trofeo al más valioso. La vida es una experiencia. Y las experiencias no necesitan ser ganadas. Necesitan ser vividas. Jim Carrey entendió algo que muy pocas personas llegan a comprender antes de que sea demasiado tarde. Puedes pasar toda una vida intentando llenar un vacío. O puedes detenerte un instante. Y preguntarte si ese vacío realmente existe. Porque quizá solo fue una idea repetida tantas veces que terminaste creyéndola. Y si una idea puede aprenderse, también puede dejarse ir. En ese momento, ya no necesitas correr desesperadamente detrás del siguiente éxito. Ni demostrar constantemente quién eres. Porque descubres algo mucho más valioso. Nunca estuviste incompleto. Solo estabas convencido de que lo estabas. Y esa diferencia puede cambiar toda una vida. Hay una escena que probablemente nunca veremos. No aparece en ninguna película. No fue grabada por ningún periodista. No ganó ningún premio. Es el momento en que una persona se queda completamente sola. Sin aplausos. Sin espectadores. Sin expectativas. Y por primera vez, se pregunta con absoluta honestidad: ¿quién soy si dejo de intentar impresionar al mundo? Quizá Jim Carrey también se hizo esa pregunta. Y quizá tú también deberías hacerla. Porque existe una enorme diferencia entre vivir y representar una vida. Durante años nos enseñaron que debíamos convertirnos en alguien importante. Nos dijeron que el valor de una persona se mide por lo que consigue. Por el dinero que gana. Por el cargo que ocupa. Por la cantidad de personas que la admiran. Y sin darnos cuenta, aceptamos esa idea como si fuera una ley. Pero Alan Watts veía el mundo de una manera completamente distinta. Decía que el ser humano ha olvidado algo esencial. No somos máquinas diseñadas únicamente para producir. No somos proyectos que necesitan completarse. No somos un currículum. No somos una colección de logros. Somos seres vivos. Y la vida nunca tuvo como objetivo demostrar nada. Observa un árbol. Nunca intenta ser el árbol más importante del bosque. Observa el océano. Nunca compite con el cielo. Las estrellas no brillan para recibir aplausos. Simplemente existen. Solo el ser humano vive creyendo que necesita justificar constantemente su propia existencia. Y esa lucha es agotadora. Quizá por eso sentimos ansiedad incluso cuando todo parece estar bien. Porque la mente siempre encuentra una nueva razón para decirnos que todavía falta algo. Una meta más. Un reconocimiento más. Un paso más. Pero si escuchas con atención, esa voz nunca cambia. Solo cambia el objetivo. Cuando eras niño, querías crecer. Cuando creciste, querías tener éxito. Cuando alcanzaste algunas metas, quisiste otras. Y así, la vida entera puede convertirse en una persecución interminable. Jim Carrey descubrió que ni toda la fama del mundo podía detener esa voz. Porque la voz nunca estuvo fuera. Siempre estuvo dentro. Y ahí aparece la enseñanza más profunda de Alan Watts. No necesitas destruir el ego. No necesitas luchar contra tu mente. Solo necesitas dejar de creer que cada pensamiento define quién eres. Porque los pensamientos cambian. Las emociones cambian. Las circunstancias cambian. Incluso la imagen que tienes de ti mismo cambia con el paso de los años. Pero hay algo que permanece. La conciencia que observa todo eso. La misma conciencia que ahora está escuchando estas palabras. La misma que estaba presente cuando eras niño. La misma que estará contigo dentro de 20 años. Esa presencia nunca necesitó hacerse famosa. Nunca necesitó ganar un premio. Nunca necesitó demostrar nada. Siempre estuvo completa. Siempre estuvo aquí. Quizá la libertad no consiste en conseguir más. Quizá consiste en dejar de escapar de este momento.
Porque la vida no comienza cuando tengas más dinero. No comienza cuando encuentres a la persona perfecta. No comienza cuando todos te admiren. La vida ya está ocurriendo. Mientras escuchas este vídeo. Mientras respiras. Mientras tu corazón sigue latiendo sin pedirte permiso. Alan Watts decía que intentamos atrapar la felicidad como si fuera un objeto. Pero la felicidad se parece mucho más a una mariposa. Cuanto más desesperadamente intentas atraparla, más se aleja. En cambio, cuando simplemente permaneces presente, a veces se posa sobre tu hombro sin que hagas ningún esfuerzo. Tal vez esa sea la mayor lección que Jim Carrey terminó descubriendo. No fue Hollywood. No fue el dinero. No fue la fama. Fue comprender que ninguna de esas cosas podía responder la pregunta que llevaba toda la vida intentando resolver. Porque la respuesta nunca estuvo en el personaje. Siempre estuvo en quien observaba al personaje. ¿Y ahora? Antes de que este vídeo termine, quiero hacerte una última pregunta. No respondas de inmediato. Solo piénsala. Si mañana despertaras y nadie recordara tu nombre, si desaparecieran tu trabajo, tu dinero, tus títulos, tu reputación y todas las etiquetas con las que te defines, ¿seguirías sintiendo que eres suficiente? Si esa pregunta te incomoda, quizá no sea una mala noticia. Quizá sea el comienzo de algo mucho más importante. Porque el día que dejes de buscar tu valor en aquello que el mundo puede darte, descubrirás que nunca hubo nada que demostrar. Y tal vez, como Jim Carrey, comprendas que el verdadero éxito nunca fue conquistar el mundo. Fue dejar de necesitar que el mundo te dijera quién eres. Porque, al final, la paz no llega cuando consigues todo. La paz aparece cuando descubres que, desde el principio, nunca te faltó nada. Fin.